Nuevamente nos encontramos en la iglesia de Van Horn. Estamos hablando acerca del tema del santuario en esta tarde y estaremos hablando con respecto al tema del lavacro. Nuestro texto del día de hoy se encuentra en Éxodos capítulo 30, versículo 20. Y allí leemos: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Como acabé de mencionar antes de comenzar, Dios nos limpia de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero. Pero aún más que eso, Él desea que tengamos una relación estrecha con Él. Pero antes de poder tener una relación con un Dios santo, debe de haber un proceso de purificación. Entonces, tenemos que pasar por el lavacro, aquel artículo del santuario que nos permite ser lavados, que nos permite ser limpiados. Me gusta como Isaías lo menciona. Él dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Jesús es esa luz, y solo cuando caminamos hacia Él podemos ver la luz. Él desea una relación estrecha con nosotros, y esto solamente se puede hacer a medida que continuamos estrechando nuestra relación con Él. Mientras continuamos nuestra caminata por el santuario, pasamos de ofrecer el sacrificio, lo cual vimos que no era una escena nada bonita, ¿no? Actually, I'm going to preach in English as well. We remember that we saw how the sacrifices were gruesome, and there were many of them, so it was definitely not a pretty picture. And so the priest would have gotten dirty physically, and he needed to do some washing. Entonces, debido a que los sacrificios no eran nada limpios, el sacerdote quedaba físicamente sucio y necesitaba tener limpieza en su cuerpo. Hoy vamos a descubrir que el lavacro se relaciona a dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Okay? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y también un símbolo que es transmitido para el cristiano es el del bautismo. ¿Okay? Entonces es el símbolo del bautismo, pero hace relación directa a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Now the laver makes relation to two things. Number one is the Word of God, and number two is the Holy Spirit. But it also speaks of the symbol of the baptism for the Christian, as we will discover. Okay. Now, this laver was actually made of bronze, just as the altar of sacrifice. And if you look over there at the end of this room, you'll see a symbol. Si ustedes miran para atrás pueden ver un símbolo de lavacro allí, una representación. Personalmente yo creo que esa es más correcta que la que tenemos aquí en la pantalla. Personally, I believe that representation there is more accurate than what we have on the screen, because they needed to wash their feet as well. Porque ellos necesitaban lavarse los pies también. Este no provee. El hecho es que nunca se describió exactamente en la Biblia cómo debía ser el lavacro. Más adelante voy a explicar por qué. The Bible, as detailed as it was with all the other items of the sanctuary, was not with the laver. We have no dimensions, we have no knowledge of how it was made. We just know that it was made and it served there for the purpose of cleansing. So now the priest used the laver for multiple things. He used it to wash his hands. He used it to wash the entrails, the guts of the sacrifice as well. And sabemos que el lavacro se usó para múltiples propósitos. Se usó para lavar las manos y los pies del sacerdote, pero también se usaba para lavar las entrañas del sacrificio. ¿Okay? También vemos que era algo que se usaba constantemente, se usaba todo el tiempo, se usaba todos los días. Okay? We see that this item was used every day. It was used constantly. And many people will have, many scholars think that it was connected to a fountain of water
for a permanent supply, or else it will have to be replaced constantly because it was usually because it was used all the time. Los eruditos bíblicos piensan, y creo que hay un precedente de esto en las escrituras hebreas, que estaba conectado a una fuente que constantemente reemplazaba el agua, porque de lo contrario tendría que estar siendo reemplazada muy frecuentemente. ¿Okay? Entonces constantemente tenía una fuente por donde entraba el agua y luego salía el agua sucia también. Entonces estaba purificando constantemente. ¿Okay? Entonces, como les mencioné, tenía dos partes. Tenía el cuenco, que estaba hecho de los espejos de las mujeres. ¿Okay? De los espejos de las mujeres cuando salieron de Egipto y de bronce, y estaba la base, que yo pienso que es semejante a la de allí. ¿Okay? Now this was made of two items. It was made of the top bowl in which the hands were washed and faced, and it was made of mirrors. And then the base was made of bronze. Okay? And we will see the relevance of that of the mirrors later on. Okay? And lo bonito para nosotros es que representa aquí que tenía una fuente constante de agua. Y es igual para nosotros. Cuando nosotros nos ensuciamos a diario, tenemos una fuente constante en el Espíritu Santo que está allí para purificarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Now, the beautiful thing for us is that as He had a never-perishing fountain providing and supplying it, it represents for us, the Christian, that the Holy Spirit is always there to purify us, to cleanse us. Okay? It doesn't matter how much water was used, it was always replenished. No importa la cantidad de agua que se usaba, siempre era repuesta. Entonces vemos también que además de ser limpios por afuera, había una limpieza interna cuando hablamos de las entrañas de los animales. So we notice that in addition to washing your hands and washing on the outside, you needed to wash on the inside, in reference to the entrails of the animals that were sacrificed. And that speaks of our purification inside of our mind, of our heart, of our thoughts, of our whole being. Needs also to be cleansed by the laver. And we will see what it speaks about. Y entonces quiere decir que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todo tiene que ser purificado, y vamos a ver entonces qué puede lograr esa purificación en nuestro ser. Okay. Como dije anteriormente, el lavacro se encontraba justo en el medio entre el altar del sacrificio y el lugar santísimo. As I said earlier, the laver was exactly placed between the altar of sacrifice and the holy place, because they needed to wash before they would go into the presence of God. It actually reminded them of a holy God that they served. They need to be holy and cleansed before they will come to minister into His presence. De hecho, les recordaba a los sacerdotes que ellos necesitaban ser santos y puros antes de entrar en la presencia de Dios. Cada vez que ellos tenían que lavarse era un recordatorio de la gran santidad de Dios y cómo ellos necesitaban también santificarse, purificarse a sí mismos. De hecho, desde el principio la Biblia nos dice que Dios no deja que nada impuro esté ante su presencia. As a matter of fact, the Bible tells us that God does not allow anything that is impure and unclean to be before His presence. We can read this in Deuteronomy chapter 23, verse 14. Podemos leer esto en Deuteronomio capítulo 23, verso 14, que dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Podemos ver entonces que cuando nosotros no nos separamos del mundo, Dios se torna opuesto a nosotros, se aleja de nosotros. Cuando voluntariamente estamos buscando vivir en el pecado, en la suciedad que este trae. So we can clearly see in the scripture, it says that if we turn away from God and we go and do evil acts, filthy acts, then He's going to turn away from us. And so we must seek to live a pure life so that He can also walk with us. Because actually the Bible says, how can two walk together unless they agree, right? And de hecho la Biblia nos dice que cómo pueden dos personas caminar juntas excepto si están de acuerdo. And it is the same thing with God. How can we walk together with Him
when we're actually doing the opposite from what He likes and desires. De hecho, la Biblia nos dice, nos damos cuenta que porque no podemos caminar con Dios cuando estamos caminando en desobediencia a Dios, solamente cuando estamos caminando de acuerdo a su voluntad, las cosas que a Él le agradan. Okay. Deben notar que el lavacro era usado solamente por ¿quién? As we noticed, the laver was used only by who? Only the priests, right? So the common people were not allowed to use it. Que la gente común del pueblo no podía usar el lavacro, ¿ok? Solamente era para la limpieza de aquellos que servían a Dios, que servían en el templo. It was only used by those who were serving God in the temple. And what is the relevance for us? Well, we're called priests in the New Testament, each one of us. Es the priesthood of all believers. Y la relevancia que esto tiene para nosotros es que en el Nuevo Testamento todos nosotros somos llamados ¿qué? Sacerdotes. Somos llamados para servir a Dios. De hecho, y si abrimos la Biblia en 2 Corintios capítulo 2 verso 6 leemos: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. As a matter of fact, the Bible says that we are priests, and we can read this in 1 Peter chapter 2 verse 5. Says, vosotros también como piedras vivas sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So we can clearly see that the Bible says here that we also, as living stones, we must be edified, a spiritual home unto the Lord, as a holy priesthood, in order to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ our Lord. Okay, so we are also called what? Spiritual stones. But in 1 Peter 2:9 we actually read, en 1 Pedro 2:9 es más explícito y nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So here we read that we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's own people, that we may declare the virtues of Him who called us out of darkness into His marvelous light. So, cuando vemos que nosotros somos pecadores, en ese momento cuando nuestros ojos se abren para ver que necesitamos un Salvador, entonces reconocemos que Jesús murió por nosotros. As they were looking, remember that it was made of glass, right? Recuerden que estaba hecho de los espejos de las mujeres. Entonces cuando el sacerdote se lavaba y veía su imperfección, veía su impureza, se supone que le ayudara a reconocer que él necesitaba ser purificado por Dios y limpiado por Dios. Now as the priest looked into the laver that was made of mirrors, he realized that he needed cleansing, right? He needed to be purified by God. And that ought to lead him to keep himself cleansed and to be cleansed by the power of God. Okay? Entonces, somos justificados por la sangre de Cristo y luego el Espíritu Santo se mueve y comienza ese proceso que se llama, ese proceso de purificación diaria que se llama, ¿qué? Santificación. So as we are justified by the blood of Christ in the altar of sacrifice, then the Holy Spirit moves in, right? Here is Christ's work. Here is the Holy Spirit's work. Okay? He moves into our life and He begins that cleansing process that is later on going to be empowered in the holy place. Okay? Here we speak about cleansing. In there we will speak about empowerment. Entonces aquí afuera en el atrio vamos a hablar acerca de la limpieza, limpiados en nuestra conciencia, ¿cierto? Y de la culpa del pecado por la sangre de Cristo y limpiados por el bautismo, para el perdón de los pecados, por la palabra de Dios, como lo veremos más adelante, y por el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero adentro, en el lugar santo, es un lugar de empoderamiento, donde se nos da poder para vivir la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, debemos ser limpiados por el agua del lavacro. So we must be cleansed by the water of the laver. Y por lo tanto, podemos ver que el lavacro se convierte en un símbolo
y un tipo, una sombra de ¿qué? De las Escrituras. And as we will see, we will recognize that the laver is a symbol of the Holy Scriptures. Let's open our Bibles in John chapter 4 verse 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4 verso 10. Dice, cuando Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo, dice allí en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. So as we read in John chapter 4 verse 10, it says, and Jesus said to her, if you knew who's that's talking to you, you would ask them, give me a drink, and he will have given you the water of life. Entonces podemos aquí empezar a notar que esta palabra, esta agua de vida es las Santas Escrituras, lo vamos a ver más adelante. So here we can begin to see that this living waters is a reference to the Holy Scripture, as we will see later on. Okay? Ahora, cuando el sacerdote se miraba aquí en los espejos, no había forma de ocultar sus defectos. Right? No había forma alguna de ocultar sus defectos. As the priest would look at himself in the laver, which was made of mirrors, there was no way of hiding his imperfections. You know, he was actually able to see if he had some blood or ashes from the ground on himself, and he could wash. So this was supposed to show him. It would serve like a mirror to show him his defects. Okay? Entonces el lavacro servía como un espejo para mostrar los defectos del pecador. Efesios 5, 26, 27 dice, este era un pasaje que habla con respecto a Cristo y su iglesia y también del matrimonio, y dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el elemento que está causando la purificación aquí? La palabra, ¿cierto? Dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Las Santas Escrituras tienen un efecto purificador en nuestra vida. And so we read in English, it says, to sanctify her, having purified her through the washing of water, which is the word, to the end of presenting her to himself, a holy church that has no wrinkle and that is holy and without any taints. And so we can see here that this speaks of the purifying power of the Word of God, of the Scriptures. Okay, so the purifying element are the Scriptures here. Okay. Remember how I said that we didn't have any dimensions for it? ¿Recuerdan cómo dije que no teníamos las dimensiones para el lavacro? Muchos creen que es porque la palabra tiene una influencia diferente para cada persona de acuerdo a la situación en la que la persona se encuentra. Many believe that the reason why it had no dimensions is because the word has a different significance to each person, depending on where the person is found at that time. So, in other words, la palabra de Dios tiene un impacto diferente sobre cada hombre, mujer y niño que lo mira. In other words, the Word of God has a different impact on each person, each child, each woman, and each man that look at the Word of God. No se pueden poner límites ni restricciones, ni patrones establecidos en su funcionamiento, porque cada ojo que contempla un reflejo en el espejo ve algo diferente. So what he's saying is that there are no limits to what the Word of God can do to us, because as we behold ourselves in the Word of God, we can see a different reflection on it. Santiago capítulo 1 verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Now these scriptures that we just read, in summary, they say that when we look at the Word and we see ourselves and we do what the Word says, then we will prosper. But if we look at it and we don't follow it, we will not prosper. It's as if we were looking at ourselves in the mirror when we wake up, and before we walk out, we don't do anything. We just go out as we woke up, you know. And so that's what pretty much is summarizing for us. Now, it must be many times for us, it's very uncomfortable to see our imperfections. En muchas ocasiones es difícil para nosotros ver nuestras imperfecciones. No nos parece agradable que alguien nos diga nuestras imperfecciones, pero debemos de permitir que la palabra de Dios nos diga nuestras imperfecciones y cómo podemos mejorar. And even though it is uncomfortable to hear about our imperfections or defects from other people, we must allow the Word of God to tell us the truth, to show how we really are, and to show our need. Because it is here on this earth, as we allow the Holy Spirit to cleanse us, like the water, that we can then be in the presence of a holy God. Porque es aquí, just click OK, please. Porque es aquí donde nosotros debemos permitir que la gente purificada del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos purifiquen de todo pecado. Hebreos 4, del 11 al 13 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Okay. So here we just read that the Word of God can penetrate the deepest parts of our soul. Acabamos de leer que la palabra de Dios puede penetrar los lugares más profundos de nuestro ser. Puede iluminar aquellos rincones. ¿Le has permitido tú a la palabra de Dios que ilumine esos rincones que tú quieres esconder, que tú no quieres que nadie vea? Esos rincones putrefactos donde tal vez guardas algunos esqueletos. Have you ever allowed the Word of God to illuminate those corners of your heart, those places where you may have hidden skeletons in the closet? Have you allowed the Word of God to shed some light there so that you can actually see your defects? El hecho de que el agua descansa en un cuenco de bronce pulido simboliza que la palabra de Dios nos hace juzgarnos a nosotros mismos a medida que la leemos. El juicio debe venir por cada falla, por cada pecado, pero si nos juzgamos a nosotros mismos al leer la palabra y buscamos el poder purificador de la palabra y del Espíritu Santo, no tendremos que enfrentar el juicio de Dios al fin. So we have it, either we acknowledge and we judge ourselves for what we really are as we allow the Word of God to judge us, and we allow the Holy Spirit to purify us, or we will be judged by God in the end time. So it is our choice. We must do that now, today. Debemos de hacer esa obra ahora y no esperar hasta después. Levíticos 16:24 dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ahora, cuando dice aquí por sí, quiere decir por sí mismo, ¿okay? Porque el sacerdote terrenal también necesitaba hacer expiación por sí mismo. Okay? Now, this is speaking of a very special day. It's the Day of Atonement. Whereas the other days, the priest will go ahead and just wash his hands and feet. On the Day of Atonement, he needed to wash his entire body. Okay? He needed to wash his entire body, and he would be wearing a different dress on that day. Okay?
Además de esto, había otro ritual que era el de los asuntos cotidianos para cuidar el tabernáculo. Así que todos los días aquellos sacerdotes necesitaban entrar allí, tenían que pasar por el lavacro. Now, besides that annual cleansing, there was the daily cleansing before they ministered into the sanctuary. And the relevance of that is that we must allow the word to cleanse us daily. We cannot skip any day. Y la relevancia de eso es que debemos permitir que la palabra de Dios nos purifique diariamente. No debemos de saltarnos ningunos días. Como lo veremos más tarde cuando estudiemos la mesa de los panes. No podemos permitir que pase un día sin nosotros recibir la influencia de la palabra de Dios sobre nuestro ser. ¿Okay? Al ellos hacerlo, al limpiarse, se estaban librando de las manchas de sangre y suciedad del ritual del sacrificio. De la misma manera, cuando nosotros permitimos que la palabra nos purifique, nos ayuda a librarnos de la contaminación de las cosas mundanas. In the same way in which they were cleansed from the blood and all these things as they minister, when we allow the Word of God to work in our lives, when we read it throughout the day, during at least once a day, then we will receive the benefits of not being tainted by the world coming into our life. John 3:5 says, Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. It says, Jesus said to him, truly I say to you that unless you're born of the water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Okay? Now, remember how I said that the laver also represented the baptism? ¿Recuerdan cómo dije que el lavacro también representaba el bautismo? Porque aquí dice que el que no, a no ser que naciéramos por agua y por el Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Está hablando del bautismo, pero el bautismo generalmente viene acompañado del bautismo del Espíritu Santo. Y no hay un orden específico. En ocasiones el bautismo del Espíritu Santo predecía el bautismo por agua. Eso lo vemos en la Biblia. En otras ocasiones venía después de que ya habían sido bautizados por agua. Pero they must be together. Jesús dijo que ambos tenían que estar juntos, ¿cierto? Bautismo por agua y por Espíritu. Jesus said that both must come together, baptism by water and by the Spirit. We must partake of both of them. Okay? That doesn't mean that they come simultaneously, at the same time, but it does mean that we must make that effort to come into the waters and be baptized, and also pray that we're baptized by the Holy Spirit. Romanos 10:7 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Okay? Lo que incrementa nuestra fe, lo que nos hace acercarnos a Dios es la palabra de Dios. Lo que nos purifica es la palabra de Dios. And so that faith comes by hearing, and hearing of the word of God, says Romans chapter 10 verse 17, which makes reference to the fact that it is through the word that our faith increases. It is through the word that we come to faith in Christ. Solo cuando estudiamos su palabra podemos realmente entender los planes que tiene para cada uno de nosotros. Only as we read His word, we can understand the plan that God has for each one of us. Okay? And I like to put it this way: we're sanctified positionally, we're sanctified progressively, and we're sanctified perfectly. Me gusta ponerlo de esta manera. Nosotros somos santificados posicionalmente, somos santificados progresivamente y somos santificados perfectamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando digo que somos santificados posicionalmente, estoy hablando de la sangre de Cristo. Una vez que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, Él toma nuestro lugar, Él toma nuestra posición. Y como Él fue puro y santo, entonces Dios, y como Él resucitó de los muertos, mostrando que Dios había aprobado su sacrificio, Dios nos ve santos, como ve a su Hijo, porque Él tomó nuestro lugar, entonces Él nos ve santos. Posicionalmente somos santos delante de Dios, que nuestra posición ante Dios es que somos santos. Tan imperfectos como nos veamos algunos de nosotros, somos santos delante de Dios. Pero además de eso, nosotros somos santificados progresivamente, que habla del proceso de la santificación. Una vez somos justificados, somos declarados santos delante de Dios, pero luego a través de toda nuestra vida viene un proceso en el cual somos santificados progresivamente, hasta que eventualmente vamos a ser santificados perfectamente cuando somos glorificados. Nuestros cuerpos gloriosos son dados y entramos ante una comunión perfecta con Dios.
So, when I refer to positional sanctification, I refer to the fact that when Christ died for us, His blood took our sins away. And so as God looks to us, He sees us as sanctified. We're sanctified, we're cleansed from our sins. Positionally, we're cleansed, we're sanctified. But then, there goes a process. All throughout our life, we progressively go into moving closer and closer to Him, which is called sanctification, progressive sanctification, until we finally are so close to God that we will receive our perfect sanctification. We will receive our glorified bodies at that time. Okay? Pero antes de eso, cada pecado oculto y deseo secreto debe ser revelado por el aumento de la palabra de Dios en nuestra vida. But before we get to the stage where we can be close to God, we must allow every sin, every imperfect thing in our life must be revealed, must come to light through the Word of God, so that we can actually allow the Holy Spirit to cleanse us, those very things that the Word has chosen us to be imperfect on. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, that's what we will do tomorrow, eso es lo que vamos a hacer mañana, entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿okay? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya vimos que esta agua era la palabra de Dios, ¿okay? Y también el símbolo de los cuerpos con agua pura es el bautismo, ¿okay? Bautismo, siendo purificados y limpiados. And so in the scripture we read that we need both the purifying of the Holy Spirit that will purify our conscience, but also the purifying of our body, which is the baptism, as we come into the waters to be cleansed, to be baptized. Éxodo 29:4 dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto hablaba del día en que ellos fueron separados para el servicio. Here we read, and you will take Aaron and his children to the door of the tabernacle of meeting, of testimony, and you will wash them with water. And this was on the day in the ceremony that occurred before they were established as the priests to serve in the sanctuary. Okay? Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es que como resultado de toda esa limpieza, el lavacro de cobre debía de haber sido uno de los instrumentos más utilizados. ¿Y qué relevancia tiene eso para nosotros? No sé si alguna vez en tu caminar cristiano tú has perdido el ánimo. Y dices, yo no sirvo para esto, sigo fallando, llevo tanto tiempo en el Evangelio y todavía sigo pecando. Y te desanimas. Y tal vez tú has estado al punto de salirte de la iglesia. Dices, yo no sirvo para esto, no soy capaz. Pero Dios dice constantemente, yo te puedo limpiar. Solamente ven a mí, yo te purificaré. Si tú cometes pecado, confiésalo ante mí, que yo soy justo de perdonar todo tu pecado y de limpiarte de toda maldad. ¿Okay? Dios desea que nosotros constantemente vengamos a Él para recibir ese perdón. Now, I don't know if perhaps you, in the past, as you have committed sins, and you feel very discouraged about your spiritual walk, and you feel like you're not making any progress, and perhaps you should just give up. But yet God tells us that as we come to Him, we can receive that cleansing again. Okay? He says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Okay? So, una vez que el pecado ha sido tratado en el altar de sacrificio, el sacerdote continuaba caminando en el patio, en el atrio, y sus pies recogían polvo, ¿okay? Tal vez había cenizas, sangre, se ensuciaba y tenía que limpiarse antes de entrar al lugar santo. Recuerden que nosotros siempre tenemos esa posibilidad ante Dios, no importa cuántos pecados tú hayas recogido en el camino. Después de haber aceptado la sangre de Cristo, Dios provee limpieza para ti. Dios provee esa oportunidad. No quiere
rechazarte y echarte a un lado. Él quiere que tú sirvas en su cuerpo. Él quiere que tú sirvas en su reino. A way to put it is that the priest, after he received forgiveness from sins, after he gave forgiveness from sins also to the sinner that brought the sacrifice, he will pick up dust on the way to the holy place. And so he had to stop right there by the laver to be cleansed from all those impurities that we pick up in the world. And so we ought not to grow discouraged, because once we have accepted the blood of Christ, we pick up some dust, some sins on the way. Rather, we should cling to the ongoing promise of forgiveness that God offers to each one of us. Does that make sense? No debemos permitir que el pecado venga para entrar en nuestros corazones, sino que debemos confrontarlo. Necesitamos buscar la purificación del Espíritu Santo si queremos entrar ante la presencia de un Dios santo, siendo limpios y puros. Si en el pasado hemos sucumbido a la tentación, si hemos hablado con dureza o prejuiciadamente en contra de alguien, si hemos inclusive chismoseado, si hemos mentido a alguien, cualquier pecado que haya entrado en nuestros corazones tenemos que enfrentarlo. Necesitamos buscar la purificación del Espíritu Santo. Debemos sentirnos tan sobrecogidos por la santidad de Dios que no permitimos que nada se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. As we look at the holy God that we serve, we must be so overcome by His holiness that we must not allow anything to come between Him and us. And we read earlier that He does not allow anything impure to come before His presence. Now that doesn't mean that because you sin you're impure and you can no longer come. That's why He provides the cleansing at the laver for you. But if you don't wish to be cleansed, you just continue to walk in your sins and you rejoice in them and you seek no forgiveness, then that's what actually separates you from God. It's the only thing that can separate us from the love of God. Our sins. That's it. That's what the book of Isaiah says, right? It says that your sins have separated you from God. Ahora bien, ¿para qué nosotros usamos los espejos? Para ver nuestro reflejo, ¿cierto? Para ponernos bien bonitos para ir a la iglesia el sábado o para ir a cualquier lugar, right? Para arreglarnos allí. Well, it is the same thing with the Word of God. We must look to the Word of God to see where we are, right? And what needs fixing. Es lo mismo con la palabra de Dios. Necesitamos usarlo como un espejo para ver dónde necesitamos ser arreglados, dónde necesitamos un retoque, dónde necesitamos peinarnos mejor, todo eso. Así debemos de usar la palabra de Dios como un instrumento que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos. We must allow the Word of God to serve as that instrument that will allow us to examine ourselves. I like how David puts it. When we look in Psalm chapter 51, the Word of God says, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Create in me a pure heart, O Lord my God, and renew a right spirit within me. That's what the Word of God says. That should be our desire, together with David. Ese debería ser nuestro deseo junto con David. Recuerden que anteriormente solo quienes podían lavarse aquí, los sacerdotes, pero ahora todos tenemos acceso a ser lavados. Before only the priest was allowed to go farther beyond this point, but now each one of us can come closer into the presence of God, because now we have our high priest in heaven, porque ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote en los cielos. Por esa razón podemos acercarnos por nuestra propia cuenta ante Dios, a través del sacrificio de Cristo, pero podemos hacerlo nosotros directamente. That's why we now can have access, direct access to God through the sacrifice of Christ. Okay? We can come before the very presence of God. Sin embargo, aún es importante que nos detengamos en el altar de sacrificio y que hagamos expiación por nuestros pecados, porque necesitamos siempre detenernos ante la cruz para saber que allí, en ese lugar, es donde nosotros recibimos el perdón. Y luego proseguir el camino que Dios ha trazado para nosotros a través del bautismo, la purificación de la palabra y la purificación del Espíritu Santo. ¿Okay?
por qué necesitamos purificarnos? ¿Recuerdan cuál dije que iba a ser uno de los textos claves de esta semana? Y me harán un santuario, ¿para qué? Para yo habitar en medio de ellos. Es el tema principal del santuario. Dios desea morar con su gente. Y por esa razón es que necesitamos ser purificados para poder morar ante la presencia de un Dios santo. Now the reason why we need to be cleansed is so that we can dwell before the presence of a holy God. Okay? Remember that the sanctuary was placed in the middle of all the tribes of Israel. Recuerden que el santuario estaba colocado en todo el medio de las tribus de Israel. Y creo que ayer Minor habló con respecto a cómo cuando una persona si vivía muy lejos y traía su sacrificio, a medida que se iba acercando, las personas se iban observando y se podían preguntar, ¿qué pecado habrá cometido este? Así que más culpa y más vergüenza caía sobre el pecador. Hasta que finalmente llegaba a este lugar que estaba totalmente cubierto de blanco alrededor. ¿Sí lo ven? Representando la pureza de Dios. Y él veía la magnitud de su pecado. De la misma manera debemos usar la palabra de Dios para ver la magnitud de nuestro pecado. So we must allow the Word of God to show us all of our sinfulness, so that when we come before the presence of a holy God, you see how His tabernacle was covered by this white linen, representing His holiness, His purity, and we were coming here with our sacrifice, representing our filthiness, our need of a Savior, our need of forgiveness. Hebreos nos dice que el tabernáculo terrenal era una copia del celestial. Y notamos que el tabernáculo terrenal fue usado por Dios para enseñar ¿qué? Verdades celestiales. And as we have studied today, we can realize that a lot of these things have a spiritual meaning, right? For us, for the Christian today. And also for the Jew. Back in those days, it was supposed to have a spiritual meaning, as they will see everything that was happening in the sanctuary. Okay? Entonces, tal cual el altar apunta a la muerte de Jesús, el altar del sacrificio, la fuente apuntaba a la vida, a la resurrección. ¿Okay? De la misma manera que la sangre habla de una vida que es tomada, el agua habla de ¿qué? De una vida que es dada, la fuente de vida. It's very interesting how these two items, they contrast each other. As the first one speaks of the death of Christ, whereas the second one speaks of the resurrection, of the life. Okay? The first one speaks of a life taken, right? That's where life was taken. Whereas the water, the fountains of water speak of what? Life. We usually equate water with life. And so it is a contrast there. El agua en el lavacro habla de Jesús, la palabra viviente de Dios, que entra en nosotros y nos da vida eterna. So the water in the laver speaks of Jesus Christ, the Word of God that comes into our life and gives us eternal life. You can see how through His death, He allows for our forgiveness, but through His life, He allows for our sanctification, for the new life that we must live. Podemos ver entonces cómo a través de su muerte Jesús proveía para el perdón de nuestros pecados, pero a través de su vida, su resurrección, entrando en nuestro corazón, la persona del Espíritu Santo, nos provee ¿qué? Una nueva vida. ¿Okay? Dice que brotarán en nosotros fuentes de agua de vida. ¿Okay? Jesús dijo que somos hechos limpios por su palabra y que el conocimiento de Dios que proviene de su palabra es vida eterna. Jesus said that we are made clean by His word. We can read in John chapter 3 verse 5. Podemos leer en Juan 3:5 cuando él tuvo la conversación con Nicodemos, que él dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So we can read here that Jesus told Nicodemus, truly, truly I say to you, unless you're born of the water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Okay? El agua trae vida al mundo natural en la misma forma que el agua espiritual, tanto el bautismo como la palabra de Dios, trae vida espiritual. Okay? So in the same way in which the water brings life, the baptism and the Word of God and the Holy Spirit, they bring spiritual life.